Maisa, tú eres climatóloga y te quiero preguntar primero por cómo se definen las eras geológicas y si es el Antropoceno una era geológica. Los geólogos definen las eras geológicas según los sedimentos que sacan en algún corte. Sedimento tanto puede ser terrestre o en alguna otra parte del planeta. Y uno, mirando el sedimento, ve unas ciertas como líneas, franjas, y de repente ocurren a simple vista nomás. Claramente uno ve que en la laminación hay alguna diferencia. Y eso es lo que determina que hay un cambio de era o de periodo en la geología. Por ahora, el Antropoceno es un término que no está todavía adoptado por la Comisión de Estratigrafía Internacional. Hay una propuesta para evaluar si estaríamos en una nueva era geológica. Pero si bien no está aceptado, ¿qué vería uno en estas marcas de los testigos que sacan de la Tierra? Claro. Efectivamente, la idea es la siguiente, es que hay entonces un consenso de que cuando yo en 1.000.000 de años más un geólogo vaya y saque un sedimento del fondo del mar, va a haber una capa, algo que le va a indicar que aquí empezó el Antropoceno. ¿Qué es lo que sería eso? Por ahora, la discusión es que probablemente podría ser o el plástico o las bombas atómicas de mediados del siglo XX. O sea, material radiactivo. Exactamente. El Antropoceno, la idea que está detrás del Antropoceno es que el ser humano se transforma en una fuerza de transformación del planeta equivalente a las otras fuerzas geológicas. ¿Okay? Uh-huh. Cuando te decía que mirando la estratigrafía uno ve que aquí uno ve aquí hay un cambio. Esas cosas habían ocurrido en el pasado por transformaciones gigantescas en el planeta, pero que en ese momento eran el resultado de fuerzas geológicas. ¿Okay? La idea que está detrás del Antropoceno es que ahora el ser humano está dejando una huella que va a dejar una huella permanente en el registro geológico. O sea que nosotros también ahora somos equivalentes a estas otras fuerzas geológicas. Y esos cambios efectivamente no son solamente la emisión de gases de efecto invernadero, que son el responsable principal del calentamiento global o del cambio climático. Hay otras cosas que el ser humano está transformando en el planeta, por ejemplo el tema de los plásticos y de la contaminación, que a través de la transformación de la naturaleza, la pérdida de biodiversidad. Esos son todos problemas más amplios que el cambio climático, pero de transformación. ¿Cómo se manifiesta el Antropoceno en Chile en particular? Esa es una súper buena pregunta porque hemos hablado muy globalmente, ¿verdad? La geología habla muy globalmente. Ahora, ¿qué significa el Antropoceno en Chile? Porque podríamos pensar de que en realidad son los países desarrollados que lo han tenido. Y no, en Chile también tenemos evidencia de un impacto de nuestros humanos, o sea, de nosotros sobre nuestro paisaje. Y la verdad es que existe un impacto medible, cuantificable, ya en nuestros pueblos originarios, precolombinos. Hay transformación para agricultura, para la pesca, que ha dejado un registro, lo podemos medir. Chile se caracteriza muy fuertemente por una muy alta urbanización, que esa es una tendencia que ha ocurrido en todo el mundo, pero muy fuertemente en Chile. De momento un 80% de la población vive en ciudades, y así que las ciudades son un símbolo del Antropoceno, y la mayoría de nuestras ciudades, no solamente Santiago, el impacto más grande de la actividad humana es la contaminación local. Un fuerte aumento del uso del automóvil con consecuencias en cambio climático porque emiten CO2, pero también en contaminación local y todos sus efectos en salud, etc. El tema de las proyecciones o de nuestro entendimiento del sistema climático está muy cruzado por la incertidumbre, como todo en la ciencia. No tenemos ni conocimientos absolutos porque no tenemos observaciones absolutas, porque no entendemos todos los procesos. Uno de los temas que es muy complejo de ver es qué es lo que le va a pasar a Antártica. ¿Ya? Antártica es nuestro continente blanco y Groenlandia también en una cierta medida.
Es muy importante para el balance de energía en el planeta y tiene una capa de hielo gigantesca de agua fresca. Y algunos dicen que Antártica es como un gigante, que por ahora está dormido, pero una vez que y se va a demorar mucho en reaccionar a esta perturbación que nos estamos dando. Pero si se despierta, si se comienza a descongelar, no lo vamos a parar en los próximos 1000, 2000, 10.000 años. Una vez que se despierta, no lo paramos. Y la consecuencia de eso son múltiples, pero la más evidente es que aumenta el nivel del mar. Y eso significa que todos los países islas desaparecen. Y que toda la tierra que es muy plana, uno puede pensar en 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros, parece poco, pero si mi superficie es muy plana, eso inunda todo. ¿Okay? Y eso, imagínate la implicancia geopolítica que tiene eso. Pero si despertamos a todos esos procesos que se activan después de un cierto umbral de calentamiento, si nos equivocamos en esos umbrales, pensamos que estamos seguros y quizás en realidad se despiertan antes, entonces las consecuencias podrían ser bastante más catastróficas. Te quiero cambiar de tema ahora y llevar a que nos expliques qué es la COP y qué importancia tiene que se haga en Chile, qué se espera que salga de eso. Hace poco más de 30 años que los países se empezaron a dar cuenta que el tema del cambio climático era un problema real y se crea la Convención Marco. Y la Convención Marco, su órgano superior de decisión, son la conferencia de las partes, y esa es la sigla, COP, Conference of the Parties. Y como dice su número, esta va a ser la reunión número 25, y se han hecho 24 anteriormente. Así que aquí se juntan todos los países una vez al año, por 2 semanas, y se van rotando en distintos países. ¿Qué ocurre ahí? Bueno, se toman las decisiones sobre cómo vamos a enfrentar el cambio climático, pero te podrás imaginar que poner de acuerdo a 200 países es un proceso sumamente complejo, difícil, lento. En este proceso en que los países se tienen que poner de acuerdo, evidentemente la evidencia científica es un parámetro central, pero al final las decisiones de un país se toman en cuanto a en qué estado de desarrollo está, cuáles son las necesidades particulares de cada país, qué posibilidades tiene de transformar su matriz energética, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy diverso y eso hace que los avances hayan sido lentos. Una COP que fue muy importante fue la 21, que ocurrió en el año 2015, que ocurrió en París y donde se logró firmar por primera vez un acuerdo universal que conocemos como el Acuerdo de París. Y justo antes del Acuerdo de París, cada país llegó, yo me comprometo con esto, cada cual. Y parte del Acuerdo de París, eso está determinado nacionalmente, es voluntario, pero se debe revisar cada 5 años y tiene que ser más ambiciosa que la vez anterior. ¿Okay? Esa es la manera que tiene de que, a pesar de que sea un acuerdo voluntario, que los países, que finalmente cada 5 años apretamos un poquito más la tuerca y llegamos a la meta. Y por lo tanto, la COP25, que va a ocurrir en Santiago a fines de año, es la antesala a esa preparación, porque obviamente eso no ocurre de un día para otro, los países tienen que ver en qué están, cuáles son sus posibilidades, y por lo tanto esta COP se le ha denominado la del tiempo de actuar. No estamos para discursos ni para diagnósticos, sino que aquí todos los países tienen que hacer su parte para reducir sus emisiones, para llegar al 2050 a la carbono neutralidad, para limitar el calentamiento a los 2 grados o a 1,5 grados. ¿Y tú eres optimista con respecto a que esta forma de ponerse la meta, de operar con los países de manera independiente, con cómo funcionan los países en el planeta ahora, va a funcionar? El problema del cambio climático tiene 2 complejidades, y es que, uno, las emisiones de CO2, no importa dónde yo las emita, se distribuyen en la atmósfera rápidamente.
Así que es un problema global porque para el CO2 sobre todo las emisiones no tienen frontera. Que fíjate que es bien distinto a los problemas de contaminación local. La contaminación que tenemos en Santiago es local, nosotros lo producimos y las consecuencias las vivimos nosotros. No le importa a Valparaíso que nosotros emitamos material particulado. En el cambio, en el CO2 es un problema colectivo porque la atmósfera no tiene fronteras, ¿ya? Eso hace que ya una primera complejidad. La otra complejidad es que el CO2 permanece en la atmósfera por mucho tiempo, algo así como 100 años. Y un porcentaje no despreciable, como un 15% va a estar ahí por otros 1000 años más. Así que eso hace que el problema además sea intergeneracional, que las emisiones que tu abuelo y mis abuelos emitieron todavía están y van a afectar a nuestros hijos y a nuestros nietos. ¿Okay? Entonces, esas dos complejidades en que no hay manera que no lo resolvamos de manera multilateral. ¿Y cuáles serían las proyecciones del cambio climático en Chile? La mayor vulnerabilidad de Chile es el tema hídrico, porque tanto las observaciones que tenemos, como el entendimiento teórico, como de la modelación de proyecciones futuras, nos indican que la zona centro-sur del país se está secando y se va a seguir secando. Entonces, esa es una proyección bien robusta porque están como todas las líneas de evidencia en las cual trabajamos los climatólogos que lo indican. Y bueno, y la falta de agua obviamente tiene impactos sobre la población directamente, sobre la agricultura, sobre biodiversidad, tiene una serie de impactos. En el caso de Chile es una tremenda oportunidad. Por muchos años Chile vivió preocupado con el tema de energía porque no tenemos combustibles fósiles. En cambio, tenemos un muy rico potencial en todas las energías renovables no convencionales que uno se pueda imaginar. Y por lo tanto, la transformación de una matriz energética sucia, contaminante, que además tiene impacto sobre salud asociada a las zonas de sacrificio, etc. Transformar eso a una energía limpia no solamente nos va a permitir nuestra reducción de emisiones y por lo tanto nuestros compromisos internacionales, sino que también nos va a permitir tener ciudades más limpias y comunidades más saludables.